Chào kauna kahukuna subul kapana kuasana gununa kuna tulakia kadaya tulakia ni wulkapan yakana wulkia chubu atuk waten que jastren bueno shaya atuk. Bueno, primeramente saludarlos en la lengua propia de mi pueblo indígena, pueblo Gununa Cuna. Les decía que mi nombre indígena es Huesewel Huilcapana y mi nombre en español es Daniel Huilcapán. Soy de la provincia del Chubut, allí es mi Yacanabu, ese es mi origen territorial, y que ya, bueno, hace algún tiempo que estoy viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Shepton significa el eco en nuestro idioma, y cuando decidimos ponerle el nombre a este material fue justamente porque se hizo todo un proceso con nuestro idioma. Dijimos, nosotros somos el eco de nuestros ancestros que venimos a dar de vuelta habitabilidad a nuestra lengua que se creía que estaba extinta, que ya nadie la hablaba, que nadie cantaba, que nadie narraba en nuestro idioma. Sin embargo, no era así, nosotros necesitamos demostrarlo y ponerlo en palabra. Esa palabra Shepton también pertenece a un canto muy sagrado y especial para los Gununa Cuna, que es una promesa de la vuelta de la cultura de nuestro pueblo. Entonces, esa palabra para nosotros significaba muchísimo, es volver a reflejarnos en los ancestros. Nuestra lengua se dio por extinta en 1960 con la muerte de uno de los tantos caciques que habló y que entendió que había que hablar el idioma y había que dejar escritas las cosas y que nosotros debíamos estudiar para poder afrontar este nuevo mundo que se venía. Nuestros abuelos decían, ya no vamos a seguir viviendo como vivíamos y este mundo no es el que nosotros conocimos. A ustedes les va a tocar un nuevo mundo y tienen que aprender a manejarse en eso. Entonces tienen que aprender a estudiar, tienen que aprender bien el español y no olvidarse quiénes son. Pasaron muchas cosas en el medio, en el proceso de formación del Estado y por esto la lengua guenena yaqui fue disminuyendo de cantidad de hablantes, sin embargo nunca se extinguió en 1960. Falleció uno de los abuelos a quienes se entrevistaban, pero quedaron muchos otros abuelos. Y ese fue Shepton, el eco, empezar a buscar esos abuelos y a buscar toda esa narrativa que ellos traían. Empezamos muy temprano, allá por el principio del año 2004, 2005, empezamos con el rescate de empezar primeramente a hablar con nuestros abuelos. La crisis económica que fue en el año 2001, que la vivimos todos, también fue una crisis identitaria para nosotros. Mientras muchos se iban de Argentina aduciendo sus raíces antiguas, yo recuerdo claramente cuando le preguntaba a mi abuelo, decía, ¿y si nosotros nos vamos? ¿A dónde tenemos que irnos? Y mi abuelo me miraba sonriendo y decía, y bueno, nosotros muy lejos no nos vamos a ir a Telsen, de donde somos, de acá, de ahí es nuestro territorio. Y nosotros decíamos, ah, Telsen, ¿y qué es Telsen? Y entonces ahí empezamos con nuestros abuelos, a ellos les costó muchísimo hablar, muchísimo por todo el proceso que habían vivido, por el silenciamiento que tuvieron que hacerse a sí mismos de no poder narrar todas, ni poder transmitirnos completamente la lengua en su momento como se debería haber hecho naturalmente, ¿no? Entonces, igualmente las cosas, la lengua es mucho más fuerte y se pudo ir transmitiendo de a poco y en nuestra familia nosotros hablábamos una especie, con mi abuelo, una especie de español con idioma indígena. Palabras muy propias que, bueno, que en ese entonces recuerdo cuando los abuelos nos decían, no estén hablando afuera en el patio de la casa como hablamos adentro. Es decir, cuando uno era chico no entendía por qué. Para nosotros en realidad era el español de nuestra casa y el español que se hablaba fuera de la casa. Y realmente entendimos que no, que eran palabras indígenas. Y con el tiempo, con el proceso indígena, también entendimos, bueno, que en ese entonces no era muy aceptado escuchar que se reconozca indígena, que hablara su idioma, que mantuviera su cultura. Todas esas cosas, bueno, fueron lo que fue llevándonos a todos los que participamos en este material. A mí me tocó estar a la cabeza por una cuestión circunstancial, creo yo que por los abuelos, pero el trabajo en realidad se hizo con muchos hermanos, con muchos abuelos, con mucha experiencia detrás. Recuerdo cuando llegó la IB, la Educación Intercultural Bilingüe, a Chubut, donde tuvimos una activa participación con respecto a las lenguas indígenas. Nos costó al principio entender qué era la IB, qué propósito tenía, porque no había legislación clara al respecto de los idiomas, al respecto de la cultura indígena. Si bien teníamos ya la Constitución del año 94, era todo reciente, es decir, estamos hablando de ayer.
ayer en el año 94 se reconoció que los indígenas éramos seres humanos, se reconoció que teníamos derechos y que éramos pueblos preexistentes, o sea, estamos hablando hace muy pocos años. Por eso es un proceso, el proceso indígena ha sido muy grande y el de las lenguas es fantástico, fantástico porque llegar desde el famoso último indígena puro muerto en Patagonia, y así te mataron al último tehuelche, a la última ona, al último al último otro. Y entonces, es decir, romper ese imaginario colectivo que se había instalado en la sociedad era muy difícil. Y en nosotros más todavía, en el pueblo Gununa Cuna, porque muchos de los nuestros, incluso en algún tiempo nosotros también, nos reconocíamos como tehuelche. Pero tehuelche no era el nombre propiamente nuestro, sino era el nombre que en algún momento nos dio otro pueblo con el cual tuvimos mucha relación y después lo toma la antropología y nos impone este nombre por sobre el nombre nuestro. En el proceso indígena entendimos de que es necesario nombrar las cosas por su nombre y como una cuna dijimos tenemos que volver a llamarnos con nuestro propio nombre. En algún momento la palabra tehuelche sirvió, sí, para identificar y entendimos el proceso porque también pasamos por ese proceso. Pero hoy en este momento de la historia y del proceso indígena era necesario volver a hablar nuestra lengua, volver a nombrar las cosas en nuestro idioma y volver a nombrar nuestro idioma como era. De esta manera, bueno, todo este proceso llevó a que en algún momento nos presentáramos en la provincia de Chubut con la IB y hablar, decían, bueno, hemos apoyado y hemos hecho un buen trabajo con respecto a otros idiomas indígenas que se hablan en la provincia y que se han podido institucionalizar. Pero con respecto a lo que en ese entonces llamaban las lenguas tehuelche, no se había hecho todavía un proceso ni una reivindicación de estas lenguas. Sabía que existían, pero no habíamos hecho ni siquiera un solo encuentro de esta lengua. Es así que en el año 2014 la provincia del Chubut convoca a un gran parlamento de comunidades indígenas de la provincia, donde nosotros nos presentamos también. Recuerdo que en un momento me tocó la palabra y bueno, con el respeto a todos los pueblos indígenas y sus lenguas con las cuales tenía contacto, me toca saludar y bueno, en principio le saludo a los hermanos Aoniken presentes en su idioma, el Aónico Ayen, y le digo, Wangish Matero Chon, Kotemawans. Y entre medio del público se levanta una abuela y me dice, hijo, sí, estamos bien. Yo te entiendo lo que vos me estás diciendo, pero hace tantos años que no hablo este idioma que no te puedo responder en esa lengua, pero entiendo perfectamente. Y entonces saludo en la lengua propia del pueblo Gununa Cuna, digo, y otros hermanos se levantan y dicen, oh, qué alegría, otro hermano hablando en nuestro idioma, creíamos que éramos los últimos que hablábamos y que nos íbamos a quedar solos. No podemos creer de que hayan otros hermanos que estén hablando nuestra lengua y nos estén saludando por primera vez en un parlamento en nuestro propio idioma. Y después, por supuesto, saludar a los hermanos mapuches que también estaban presentes en este parlamento en su lengua respectiva y también respondieron. Es decir, y todo esto a vista de las autoridades de la provincia, incluso estaba el gobernador de la provincia en ese momento, y lo miro y le digo, ¿vio, señor gobernador? Habemos 3 pueblos indígenas sentados en el mismo espacio que vinimos a debatir cuáles son las políticas públicas para nuestros pueblos y a reivindicar nuestras propias lenguas que son la identidad de nuestro territorio chubutano. Entonces ahí, en ese momento se logró que se pudiera potenciar la IBEYA con las lenguas indígenas que estaban ya dentro de las escuelas y que se habilitara los encuentros para la revitalización de lo que llamó las lenguas tehuelche. Eso fue más o menos abril del año 2014. En junio del 2014 nos llama la provincia y dice, bueno, Daniel, ¿dónde querés que sea el primer encuentro de la lengua Gununa Cuna? Yo le digo, mirá, si en Gangán fue que se dio por muerta nuestra lengua, en Gangán se tiene que volver a decir que la lengua guinena yaqui jamás se murió. Así que durante 3 días nos concentramos allí, distintas familias Gununa, la IB, los lingüistas, y durante esos 3 días la primera consigna fue, bueno, vamos a hablar del idioma, pero hay una herramienta muy valiosa que tenemos, que hemos heredado de la escuela y del sistema educativo, que es la lectoescritura. Los materiales pocos que en ese entonces teníamos, los pocos materiales escritos, ninguno estaba hecho en ningún alfabeto consensuado por nuestro pueblo, ni por gente indígena. Eran todos los investigadores que proponían una forma de escritura en base a sus conocimientos.
Entonces dijimos, bueno, lo primero antes de hablar de la lengua tenemos que empezar a hablar de cómo la vamos a escribir, aprovechando que mucha de nuestra gente tiene la lectoescritura, es parte ya, la tendrás más desarrollada, menos desarrollada, pero tienen esto. Entonces, durante estos 3 días fue definir todos los fonemas que íbamos a utilizar y que esa iba a ser la base con la que todos los Gununacunes vamos a empezar a escribir, consensuando nuestra escritura, para decir, bueno, tenemos que unirnos como pueblo y empecemos por la lengua, que es lo que nos importaba en ese momento. Así, de 7 clases de S que estaba registrado en nuestro idioma, con los lingüistas pudimos descubrir que en realidad eran 4. 3 de ellas se pueden reproducir fácilmente, 2 de ellas con el español, una tenemos que utilizar de la lengua del inglés, y hay una cuarta S que usamos nosotros que estuvimos gran parte de estos 3 días definiéndola, porque no existe en el idioma español y en ninguna lengua europea que haya llegado a Argentina. Incluso teníamos la lengua galés, que es parte del territorio nuestro, de donde nosotros venimos, y en la lengua galés tenía un fonema posterior, o sea, que nosotros lo empezamos a notar después, que se producía en nuestros abuelos por un desgaste del idioma que hubo. Al haber menos hablantes y empezar a absorber mucho el español, este fonema fue cambiando. Nosotros lo tuvimos que definir con 3 letras, nos definimos SHL. Entonces decían, bueno, ¿cómo lo van a enseñar? Nos preguntaban en ese momento a este fonema, porque la gente SH la va a entender, pero si le agregas una L la va a separar. Y nosotros decimos, bueno, mira, digo yo, tenemos una herramienta muy valiosa, le digo, que nos ha dado el cine, que es la película del ogro Shrek. Digo, bueno, pronunciamos Shrek, pero con L, Shrek. Ah, sí, bueno, entonces, Shla, Shle, Shlik, Shlo y Shl. Y ahí de esa forma podemos ir enseñando, usando los mismos recursos que tenemos, ¿no? Que esto también es parte de lo que las nuevas generaciones han traído, ¿no? Al haberse insertado en este mundo y poder haber conocido todo esto, son herramientas que también nos sirven. Porque los niños conocen la película esta, conocen esta palabra y de hecho la pronuncian, entonces nosotros se nos hace más fácil enseñarle estos fonemas que es uno de los más difíciles, ¿no? Después el resto la mayoría lo podemos reproducir con el español. Y asimismo, en esta definición también decimos, bueno, tenemos cuántas vocales tienen nuestros idiomas. Nosotros definimos 6 vocales en nuestro idioma, donde tenemos la 6ª vocal, es la que predomina prácticamente el 99% del idioma. Las otras 5 vocales que conocemos del español muy rara vez aparecen dentro de alguna palabra. Así que bueno, eso fue el primer encuentro, decir, bueno, ¿cómo vamos a escribir? Y durante 3 días con los hermanos en medio del campo, donde no hay internet, no hay nada, en estos pueblos, trabajar con los docentes, con los lingüistas, y este era un paso que dábamos como pueblos indígenas, es decir, empezar a romper también, nosotros tenemos también, así como hay ciertos imaginarios sobre nosotros también tenemos cierto imaginario a veces sobre los especialistas. Entonces decíamos, bueno, esto es una forma de empezar a mancomunar el trabajo con los especialistas, en este caso con lingüistas, con hermanos incluso a cargo de la IB, es decir, bueno, empecemos a juntar trabajo porque ahora necesitamos sí o sí el apoyo de todos, porque estamos en un proceso, una lengua que en ese entonces identificamos solamente 6 abuelos con los cuales podíamos consultar, que era del conocimiento nuestro. Si bien conocíamos mucho más abuelos en las recorridas que habíamos hecho, para esta fecha muchos de estos abuelos que habíamos conocido que aún hablaban el Guenena Yajich habían fallecido. Lo curioso era que cuando salíamos a territorio, es decir, salíamos al campo, a andar a caballo leguas y leguas en medio del campo, buscando a nuestros abuelos que sabían hablar, todo el mundo lo identificó. Cuando hablaban Guenena Yajich, todos los abuelos decían, ese abuelito tiene su propia lengua. Eso fue algo que fuimos escuchando cada vez que un abuelo hablaba Guenena Yajich, todo el resto de los otros abuelos se referían de esa forma a ese abuelo que sabía. Entonces, ya al último ya sabíamos cuando decían, ese abuelo habla otra lengua o tiene su propia lengua, entonces decíamos, entonces debe de hablar Guenena Yajich. Y efectivamente la mayoría de estos abuelos hablaban Guenena Yajich. De la lengua Guenena Yajich, la palabra que más ha quedado dentro del acervo cultural argentino y que ha traspasado también las lenguas de otros pueblos es la palabra gualicho. El gualicho para nosotros es gualichum. Esa abreviación chum significa que es una entidad femenina. Cuando llegan los jesuitas a lo que es la costa bonaerense y Patagonia, tratan de explicar al mundo occidental qué es el gualicho para nosotros. Y bueno, tratan de buscar asimilarlo en su cultura para poder entenderlo y lo asimilan a la figura del diablo. Entonces por mucho tiempo se creyó que el gualicho era el mismo diablo cristiano y no
Y en realidad, bueno, tiene facetas comunes, pero no es exactamente lo mismo, porque el diablo cristiano es masculino y sin embargo Walichon es femenino. Es decir, para nosotros nuestra cosmovisión entendemos de que todo nuestro mundo es complementario. Es decir, si existe el bien es porque existe el mal, si existe lo negativo es porque existe lo positivo. Y si existe Walichon, que es la creadora de todos los males, las enfermedades, el cansancio, la fatiga, los pensamientos que perturban al ser humano, también tiene que haber otra entidad femenina que la complemente. Y esa es Sechem, que es la que ha creado todas las cosas buenas del mundo. La alegría, la felicidad, la gente, la tierra, los animales. Entonces nuestro mundo es complementario, no es antagónico. Los abuelos y los mayores nos decían, ¿cuántas alas necesita un cóndor para volar? Y todos nos miramos y decíamos, 2 alas. Bueno, piensen que una de esas alas es todo su conocimiento ancestral que vienen arrastrando por generaciones. El otro ala de ese cóndor que ustedes tienen que aprender a manejar es todo el mundo moderno en el que vivimos. Son los especialistas, son todos los que comúnmente le decimos ólogos. Es todo este mundo de ciencia y modernidad. Entonces, como un cóndor aprende a equilibrar sus alas para poder volar, nosotros tenemos que hacer lo mismo como indígenas, aprender a equilibrar esos dos mundos para poder que nuestras culturas puedan seguir existiendo. Si no, de lo contrario, nuestras culturas van a ir en pérdida. Y es lo que ha pasado por muchos años y es ese gran problema bueno, que surge hoy en un momento a la hora de hablar de revitalización de las lenguas. Y algo que nos pasó acá en la provincia de Buenos Aires fue que encontramos al único recordador de palabras que nosotros encontramos. No sabemos si es el único, pero el que nosotros encontramos fue un caso muy especial porque en Buenos Aires, la provincia, se cree que es la provincia sin indios. Y encontrar un hablante de Guenena Yajich era como encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Y este abuelo estaba presente ahí. Él no comentaba nada, no decía nada, estuvo callado todo el tiempo. En un momento el abuelo se van todos, ya la clase duró un rato más que en cómo saludar. Y este abuelo vuelve cuando yo estaba solo en el lugar y me dice, hermano, yo tengo que hablar con usted. Entonces le digo, bueno abuelo, ¿qué pasó? Y como ellos me van a retar, seguro que alguna cosa dije mal. Y el abuelo dice, no, dice, mire, ¿sabe que nosotros con mi abuelo hablamos una lengua que nunca supimos cómo se llamaba? Hablamos con el mapuche, dice, porque teníamos muchos vecinos y con ellos teníamos que hablar. Pero nosotros teníamos una lengua que hablábamos en nuestra casa y nunca supe yo cómo se llamaba esa lengua. Dice, yo hoy por vos, yo sé que esa lengua se llama Guenina Yajech. Dice, porque los sonidos que vos hacés son los mismos que hacía mi abuelo. Y dice, espera, que me estoy acordando un par de palabras. Y empezó, me tiró 10 palabras en el momento, es decir, algunas las teníamos registradas y otras tantas no. Y con eso pudimos ver, sí, es Guenena Yajech lo que está hablando. Así en el año 2019 logramos hacer un segundo encuentro de la lengua Guenena Yajich, esta vez ya no en Chubut, sino que lo hicimos en el norte neuquino, el Rincón de los Sauces, auspiciado por la comunidad Gununa Cuna Lucero Pichinao de aquel lugar. Y en esta ocasión ellos habían estado en un encuentro que se organizaba en esos años en Patagonia y conocieron una lingüista de La Pampa, que trabajó con la lengua guineana, de hecho su tesis fue sobre la lengua Guenena Yajich. Entonces, en este encuentro iba a venir y nos íbamos a encontrar, porque yo no la conocía más de comentarios, no nos habíamos visto nunca, ni habíamos tenido relación como decir, bueno, ¿en qué estás trabajando? Y bueno, y recientemente había publicado, junto con otras lingüistas de Bariloche, habían publicado un material sobre el Roberto Lesman Nietzsche, que eran unas libretas que estuvieron 100 años guardadas en el Museo de la Plata. Ellas la rastrearon, la encontraron y pudieron publicar todo este material. Para este encuentro tuve la oportunidad de tener ese material y poder revisarlo y realmente fue muy emocionante poder verlo. En ese momento que estábamos hablando con ella, yo le digo, bueno, ustedes publicaron un material de Lesman Nietzsche, sí. Le digo, ¿viste? Le digo que Lesman Nietzsche, los informantes que nombra, le digo, fíjate que nombra a Isadora Real, que era esposa de Banep, que era el hijo de Cheuquete y Melaquewel, le digo que a la vez Banep era el hermano menor de Chingoleo. Le digo, ¿sabes que esos son todos mi familia? Le digo.
Chingoleo es mi pentabuelo. Nosotros somos descendientes directos. El Chauquesta es nuestro abuelo. Dice, no te puedo creer. Sí, le digo. O sea, nosotros ni siquiera sabíamos que Lema Nietzsche había estado con nuestra familia y que nuestra familia había sido una de las grandes aportantes a la escritura del Genena Yajic en 1915. O sea, por este material nos estamos enterando 100 años después que hablaron nuestros abuelos. Nosotros no teníamos idea que ellos habían sido, que nuestra familia fue gran parte de los informantes de Lema Nietzsche para el Genena Yajic. Y entonces ella en un momento, bueno, también nos comenta de que las trabas que había tenido por el hecho de decir, bueno, voy a estudiar una lengua Genena Yajic, donde no hay gente que se reconoce, y le decían, pero ¿por qué vas a hacer una tesis sobre una lengua que está muerta y que no hay nadie que la hable? Y entonces la miro y le pregunto, le digo, ¿y por qué decidiste trabajar con nuestra lengua? Sabiendo de que en ese momento nadie se reconocía abiertamente, por lo menos, le digo, y que no, que tampoco se tenía entendido que la lengua estaba extinta. Entonces ella me mira, la lingüista, y me dice, porque yo sabía que algún día los iba a encontrar. Fue muy fuerte para nosotros. Puedo decir, alguien confió, alguien vio más allá del simplemente ver una lengua muerta o en escritos viejos. Dijo, acá tiene que haber gente. Y la voy a encontrar. Y nos encontramos. De hecho, hoy somos grandes amigos y trabajamos en conjunto con ella en la difusión de la lengua Genena Yajic, junto con la gente que ella trabaja. Y bueno, todo este recorrido Shepton fue un poco, después de ese encuentro sale Shepton. Después de encuentro con ella, después de haber tantos años de estar recopilando en la lengua con nuestros abuelos, y en memoria de ellos fue que lo hicimos. Dijimos, Shepton es el eco de todos nuestros abuelos, es el eco del trabajo que venimos haciendo, que lo hicimos en silencio, sin saber, en realidad no sabía lo que estábamos haciendo. Nosotros hoy que lo podemos contar, que lo hemos contado tantas veces, que podemos ordenar los hechos, cómo se fueron sucediendo, qué fue lo que fue pasando en uno, en el otro, recién hoy nos estamos dando cuenta qué fue lo que hicimos. Pero en el momento no teníamos ideas. Yo decía, yo publicar un libro de lengua junto con mi gente, no, de hecho a nosotros no nos gustaba la gramática. Era algo que no nos gustaba y nos tocó, dijimos, bueno, abuelos, son ustedes, ayúdenos ustedes a escribir esto, porque nosotros no somos duchos en escribir gramática. Podemos hablar tradicionalmente, pero ¿cómo hacemos para reescribir todo esto? Y así empezaron a aparecer materiales, esas cosas que uno no sé si el mundo occidental puede entender así fácil, de buenas a primeras, qué es lo que nos sucede muchas veces en el mundo indígena. Y así como apareció lo de Lema Nietzsche de nuestra familia, empezó a aparecer un montón sobre Genena. Y material de Genena Yajic había muchísimo, pero nada, había muy poco en español. De hecho, lo poco que había en español lo conseguimos por un lingüista amigo, que no es de Argentina, que estaba en un país de Europa, había una copia del material en español y que de allá nos envía el material. Pero se lo envía al amigo de él, que ese amigo de él es amigo nuestro. De esa forma lo conseguimos. El resto de lo que estaba en Genena estaba en Genena Yajic español, Genena Yajic italiano, Genena Yajic alemán. Era muy poco los materiales que estaban a disposición. Y si de golpe empezara a aparecer, y empezar a aparecer libros con fotos de nuestros abuelos. Y decir, pero mirá, esta es la abuela tal. Entonces apareció el libro de Harrington, de estudio del indio Gununa Kune. Y cuando empezamos a mirar la foto, miramos con una abuela y decía, mirá, pero ella es tu abuela. Sí, pero mirá, ellos son los afros Gununa. Es decir, ¿cómo los afros Gununa? Entonces empezamos a enterarnos ahí en historia de afros que escapaban de Carmen de Patagonia y se iban a vivir con los Gununa Cuna. Y de esas familias todavía están. Y empezamos a ver cómo se relaciona con nuestra familia, con las otras. Empezamos a ver cómo fueron los recorridos. Empezaron a aparecer las cartas de nuestros abuelos. Mucho en el Archivo General de la Nación. Está gran parte de la documentación de nuestros abuelos ahí. Nosotros hoy estamos encontrando todo esto. Y bueno, son cosas que fueron apareciendo. Y bueno, todo esto llevó a que Shepton sea eso, ¿no? El eco o el reflejo de todo eso que queremos transmitir, que nuestros abuelos quisieron transmitir. Fue una forma de lograr eso que nuestros abuelos siempre habían querido, poder hablar su lengua, sin miedo a tener que pronunciar una palabra y ser reprimido por eso.
poner en papel todos esos años de frustración de nuestros viejitos que se murieron sin poder hablar su idioma y tuvieron que callarse hacia adentro y morir en el silencio de no poder hablar su lengua. Ya definido el idioma nuestro, una de las cosas que empezamos a hacer también fue, en principio fue el descubrimiento toponímico. ¿Qué significa Chubut? ¿Qué significa Telsen, de donde venimos? Gangán, Gastre, Esquel, Leleque, Lepá, Balcheta, Chuelechuel, ¿no? Y en ese recorrido toponímico empezar a descubrir qué significan estos nombres, empezamos a ver también que nuestros abuelos nos narraban en algunos lugares ciertas historias que habían sucedido. Ya teníamos algunas que venían de tradición, pero ahora empezamos a descubrir también que muchas historias estaban localizadas en un punto específico. Entonces también le dice, bueno, tenemos que reconstruirnos con la lengua, pero también tenemos que reconstruirnos, buscar nuestro pasado común, aquello que nos une a todos, que nos hace un pueblo diferente al resto. Y en eso entendimos también que la narratoria es parte de esto. Comúnmente se lo conoce como le llaman leyendas, mitología, y una de las grandes discusiones que siempre hemos tenido como indígena es esto, ¿no? Es decir, empezar también a deconstruir el idioma español con respecto a cuando se refiere a los indígenas. Entonces, para nosotros no son ni leyendas ni mitos, no son cosas imaginarias. Para nosotros es un pasado real, que es real y no real. De hecho, nosotros en la lengua guenena yaquis tenemos un tiempo especial para contar las historias. Este tiempo especial se llama realis no realis. Es decir, que te está diciendo que se fundamenta en un hecho real, se fundamenta un hecho no real. Es decir, que una historia tiene elementos reales que se pueden identificar. Entonces, estos elementos reales en parte fueron estas toponimias y qué es lo que había en ese lugar. Tenemos acá en la provincia de Buenos Aires hay una sierra muy conocida que es Sierra La Ventana, que los jesuitas escribían, por ejemplo, no la llamaban Sierra La Ventana, sino que llamaban las sierras de Casuati. Casuati en nuestra lengua es Casuatic, y Casuatic significa el cerro más alto. ¿Sí? Pero bueno, nosotros empezamos, ¿por qué los abuelos le llamaban Casuatic, el cerro más alto? ¿No? Y entonces ahí descubrimos la historia de que en realidad ese cerro viene a ser como el lugar donde nace la segunda humanidad de nuestro pueblo. Es decir, la primera humanidad se desaparece con la gran inundación y solamente sobreviven 5 personas que eran los 5 del cerro. Ese cerro era justamente el Casuatec, los 5 del Casuatec. Así empezamos a ver entonces también cómo a partir de la narratoria los lugares no solamente ya dejan de ser lugares como los vemos comúnmente, como lugares turísticos, qué lindo paisaje para ir a visitar, tomar unos mates, empezaban ahora a tener identidad. Y esa identidad nos empezaba a nosotros a provocar territorialidad. Es decir, si hay una historia sobre un toponimio de nuestro pueblo, es porque nuestro pueblo estuvo ahí. Y esa historia se hace parte también de nosotros y de todo a quien la contamos. Entonces, de esta manera dijimos, bueno, empecemos a armar esta narrativa. ¿Cómo sería construir una narrativa antigua para reconstruir a nosotros mismos en un pasado común? Así que una de las cosas fue, bueno, pusimos todas las historias sobre la mesa y empezamos a verlas. De qué época sería esta, de qué época sería la otra. Algunos recordaban alguna historia de su abuelo que se encajaba aquí dentro de las otras historias. Y fue como armar un rompecabezas de todas nuestras narraciones. De hecho, nosotros la llamamos Anejechawech, que significa justamente la narración. Y cuando quisimos acordar teníamos formado un corpus narrativo con todas estas historias. Decían, podemos darle una ubicación, un tiempo, dividirlas en capítulos y decir cuál fue primero, cuál fue segundo, este iría acá, este iría allá, por lo que cuentan. De esta manera nació Iyeyajeche, es decir, la voz del viento. O sea, el viento para nosotros canta, en Patagonia canta, silba, te trae mensaje, te cuenta. Es lo que dicen nuestras abuelas, que son de las primeras que recibimos todas las historias. Y esta memoria que se transmite a través del viento, había que ponerla. Había que haber un hucho, un sonido, una voz, algo que hiciera ruido y que empezara a hablar. Y dijimos, bueno,
En español tiene que estar, porque le queremos hablar a nuestra gente que habla en español, pero también al otro que no es indígena y que está deseoso de saber esto. Pero ya que tenemos la lectoescritura, ya teníamos definido el alfabeto nuestro, escribámoslo en forma bilingüe. Fue la decisión de decir, bueno, hay que escribir en forma bilingüe para empezar a revalorizar la lengua y a la vez poner en valor las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado nuestro idioma, nuestra forma de escritura que usamos, y por el otro lado también contar las narraciones de quiénes somos. Y entonces cuando uno miraba ayer Yéyá Jechhe, La voz del viento, puede ver que una historia se sucede acá en la provincia de Buenos Aires. La historia que sigue te lleva a la península Valdés en la provincia del Chubut. La otra te lleva a los cerros de Mendoza. La siguiente volvés a Río Negro con otra historia en un lugar sobre el río Limay. Y así, entonces te hace un recorrido territorial, la historia vas recorriendo el territorio y vas conociendo, aunque no hayas estado ahí, de alguna forma vas conociendo lo que hay en ese lugar y las historias que se guardan en ese lugar. Si la voz del viento es eso, es poder dejar reflejado ahora, ¿no?, en esta forma de escritura que tenemos nuestros conocimientos y estas historias que tienen muchísimo sobre lo que es la transhumancia de nuestros pueblos, ¿no? Que tocas temas fundamentales que hoy, por ejemplo, por ahí parecen tabú, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos que se toma como tabú es hablar de la muerte con los niños, hablar qué sucede, ¿no?, sabiendo de que los mayores no son eternos y que ellos tienen sus abuelos que son mayores ya, y ellos son chiquitos. Entonces, cuando vos ves las narraciones, te das cuenta que es la vida de un pueblo trashumante. La vida, la muerte está presente en todo momento de las historias, la cacería, la subsistencia, la familia, el valor de la familia, el valor de los ancianos, el valor de los niños, la comunidad, ¿no?, la convivencia en comunidad y toda esa vida en relación con el territorio. Cuando ves todas las narraciones ordenadas así y las podés ver y apreciar, es decir, es eso, es la vida trashumante de un pueblo que caminaba. La idea surge a partir de un evento que íbamos a realizar específicamente sobre las lenguas indígenas en Buenos Aires, a lo cual nos suman la propuesta de decir, bueno, no hagamos un simple evento chiquito acá en Buenos Aires, sino que vayamos a algo más grande, que sea un congreso. Entonces, una de las cuestiones que veíamos siempre en los mapas oficiales que uno encuentra en internet, con respecto a lenguas indígenas había muy poco, y lo poco que había no representaba, no estaba la representación de la gran parte de los pueblos indígenas, o sea, había muy pocas lenguas registradas, y de hecho se hablaba que en la Argentina había 15 lenguas indígenas, y nosotros sabemos los Gununacuna que dentro de esas 15 no estaba el Guenenayaki incluido. No decíamos que era mentira lo que estaban diciendo, que había 15 lenguas. Lo que nosotros decíamos era que se estaba omitiendo otro montón de lenguas que también estaban o están y que no se han puesto en el mapa. Entonces dijimos, bueno, la propuesta es poder hacer una cartografía lingüística que refleje la mayor parte de las lenguas indígenas, que muestre el acervo cultural que tenemos como Argentina. Es decir, una de las cuestiones que en este mapa hicimos fue eliminar, por ejemplo, el concepto de lenguas extintas. ¿Sí? Bueno, decimos, las lenguas no se extinguen. En todo caso quedan dormidas, quedan sin funcionabilidad por algún tiempo, pero en Argentina, así como nosotros nos pasó con el Guenenayaj en su revitalización, empezamos a encontrar hermanos que estaban trabajando también en sus propias lenguas, que se decían que también estaban extintas. Y durante todo ese proceso sale lo del abuelo Chaná. ¿Sí? Un Chaná supuestamente se extinguió hace 300 años y de golpe, hoy, en 2019, en ese entonces, ¿no?, había un abuelo que hablaba Chaná. Es decir, pero ¿cómo si una lengua...? Y dijimos, bueno, entonces hay que empezar a replantear el tema de la cartografía lingüística. Entonces definimos en principio en 3 espacios, ¿no? Es decir, bueno, lenguas que tienen hablantes activos, o sea, que la lengua no se ha cortado aún a pesar de los procesos que hubieron, las lenguas se siguen hablando. Incluso dentro de esas lenguas había una que nosotros encontramos donde hay 2 comunidades nomás de ese pueblo, y una de esas comunidades todo el mundo habla la lengua. De hecho, les cuesta hablar más el español que su propia lengua, y del más chiquito al más grande la hablan, y no estaba considerada dentro de las 15. Entonces decíamos, hay 16 con hablantes activos. Dijimos, bueno, vamos a poner las lenguas que están en revitalización.
O sea, revitalización era un concepto que se utilizaba mucho en los escritos, pero que nadie hablaba del tema. Es decir, y además también planteamos decir, bueno, vamos a poner revitalización según el concepto de los pueblos indígenas. O sea, porque cada pueblo, la revitalización no se puede llevar a partir de un manual que te plantea por ahí la Academia Lingüística, decir, así se tiene que revitalizar. No, cada pueblo va a ir revitalizando en función de sus necesidades. Si yo hoy tengo la necesidad de decir perro en mi lengua, voy a revitalizar esa palabra. Y no tengo que revitalizar esto que me viene así como un manual que no, sirve, que no ha servido, ¿no? Porque las lenguas se fueron revitalizando en Argentina a partir de estos procesos así. Y después colocamos también un grupo de lenguas que nosotros en nuestro trabajo que habíamos hecho encontramos que no habían hablantes activos, lo que no quiere decir que no los haya o que no los vaya a ver, ¿sí? Porque las 9 lenguas que tenemos registradas en revitalización argentina en algún momento estuvieron en rojo marcadas, hoy están marcadas en violeta en revitalización y algún día van a estar marcadas en verde, que es hablantes activos. Entonces decíamos, tampoco porque la lengua se haya quedado sin funcionabilidad, ese pueblo no existe. De hecho, muchos pueblos indígenas hoy están trabajando de alguna manera en sus lenguas o usan palabras en el cotidiano, como decíamos hoy, no como está atravesado el español de cada región. Y decimos, mientras también la gente use esas palabras, esa lengua no se muere, aunque esté marcada como que no tiene hablantes, hay de alguna forma hablante. Mientras haya toponimia en esa lengua no se extingue. Y para esto planteamos lo que pasa en Patagonia con una lengua de la cual, bueno, hoy en día no queda nadie que se reconozca y tenemos un registro solo de 70 palabras de esta lengua, que es la lengua Huirhuirhue, ¿sí? Que el pueblo se llama Huayteca y comúnmente cuando uno lo busca por Google va el pueblo Chonos, que llegaba desde lo que es la cordillera argentina hasta la isla de Chiloé. En Argentina, una de las palabras que se utiliza mucho en Patagonia, que está también en el uso común del español, es la palabra cauquén. Vos vas a Patagonia y preguntás a cualquiera qué es un cauquén y todos saben qué es un cauquén. El cauquén es lo que comúnmente en español se llama como abutarda, que es un ganso silvestre. Esta lengua permanece viva a partir del uso de esa palabra. Hay una palabra en común de indígenas y no indígenas, de una lengua que no hay nadie hablando, que hay 70 palabras nomás. Y decimos, pero esa lengua está viva. Está viva porque las palabras esas las conocemos y de hecho nosotros la usamos. En nuestra lengua decimos tartajar a ese ave, pero en el común le decimos cauquén. Seguimos utilizando esa misma palabra. Es decir, bueno, con ese caso decimos, hay un montón de casos, deben haber, o hermanos que están hablando una lengua que no han salido todavía a la luz, pero como pasó con el abuelo Chaná. Es decir, entonces vamos a ponerle lenguas que no registran hablantes en la actualidad, pero no quiere decir que estén extintos, ni que no los vaya a ver, ni los vaya. Por eso, como mencionaba, el mapa del lingüístico es un mapa activo que está en construcción constantemente. De hecho, hemos sacado una segunda versión, porque la primera, bueno, también era una prueba piloto para decir a ver si nuestros pueblos indígenas en Argentina también reaccionaban, ¿no?, a una cartografía lingüística mucho más amplia. Y efectivamente fue así. De hecho, se comunicaban los hermanos y decían, Daniel, ¿nosotros estamos? Sí, hermano, mirá, vos estás en el número tanto. Ah, bueno, dice, hermano, dice, ¿sabés que esta lengua también se está hablando en tal provincia? Dice, hay una comunidad grande que la habla, hay que agregarla, listo, vamos agregando. Y así, la segunda versión que largamos en el 2021, 22, tiene todos estos aportes que hicieron los mismos hermanos, que incluso decían, no, nuestra lengua no se llama así, nuestra lengua se llama asá. Entonces en el mapa también lo que uno va a ver también es reflejado los nombres originales de muchas de las lenguas, ¿sí? Y entre paréntesis el nombre original del pueblo y cómo se lo conoce coloquialmente, ¿no? Como yo decía, nosotros somos Genena Cuna, nuestra lengua es Genena Yajich, pero si mirás, comúnmente la conocen como la lengua pampa, la lengua de los tehuelches septentrionales. Entonces, como decir, bueno, sí, seguimos como referenciar eso, pero mostramos también el hecho de decir, hay que empezar a nombrar en cada lengua a sí mismo cómo se llaman. Y parte de esto también, porque los pueblos, no todos los pueblos se llaman como creemos que los conocemos, ¿no? Existen estas especies de motes que se ponen entre pueblos, es algo común. De hecho, Guna también tiene formas de renombrar a los otros pueblos que se han hecho desconocidas, pero nuestra lengua es conocida, ¿no? Lo importante es hoy, bueno, empezar a hacer estos procesos de reivindicación lingüística y el mapa sigue en construcción. Va a seguir en construcción a medida que los hermanos, de hecho, siguen hermanos aportando, que les interesa y bueno, y lo que ha reflejado es
una gran mayoría de pueblos y lenguas que no se tenían en cuenta. Entonces estamos hablando que en Argentina no tenemos 15 lenguas, tenemos alrededor de 36, y ese es nuestro acervo cultural a la diversidad lingüística en Argentina. Justamente Argentina, que cuando uno sale del país, como me ha tocado a mí ir a otros encuentros indígenas fuera de Argentina, decía, indígena en Argentina, decían los hermanos, pero Argentina no es que no tenía indígenas. Digo, no, fue el imaginario colectivo este, ¿no? De que descendemos todos los indios, descendemos todos los barcos, ¿no? Que somos un crisol de raza. Son todos imaginarios colectivos que se instalaron en la sociedad y que hoy se considera que es natural y en realidad no. Y ahí viene también, a partir de todo eso, también viene la crítica a la historia, ¿no? La historia ha borrado 3 de las patas que sostienen esa mesa de construcción, que es la historia. En la historia oficial que conocemos de Argentina faltan los gauchos, faltan los afros, faltan los indígenas, que fuimos parte esencial de la construcción de este Estado. De hecho, de este Estado no sería lo que es, sino es gracias a todas estas partes que hoy están invisibilizadas. Entonces también esta cartografía nos lleva a reflexionar a nosotros mismos, ¿no? Sobre algo que nunca se habla en Argentina, que ningún argentino habla, que es la deuda interna que tenemos con nosotros mismos, con nuestra propia identidad.